Hola a todos, estamos otra vez para continuar y concluir el capítulo 3 del Evangelio de Juan, siguiendo las mismas indicaciones del capítulo anterior. Ahora, nosotros cuando leemos el Evangelio de Juan, y esta es una nota sobre todo del comentarista o de los comentaristas, porque el Evangelio de Juan tiene muchos, pero entre ellos el más importante es el Brown, que les invito a leer, a comprarlo, a descargarlo por internet, porque es algo de verdad muy útil para comprender el Evangelio de Juan. Entre otros comentaristas está Dodd, está Bullman, que son grandes comentaristas. Pero Brown dice algo bastante cierto, algo que ya se había visto, pero Brown hace un acierto muy interesante, en la cual él enfoca la persecución que existía con los cristianos en la tierra de Israel verso el año 90, a la cual nuestro apóstol hace aclaraciones y comienza a hablar, comienza a ministrar los corazones. El Evangelio de Juan es caracterizado por hacer cortes imprevistos. Hay momentos en que el apóstol corta una narración de golpe para aclarar algo, para hacer énfasis en algo, para decirnos una llamada de atención. Y este es el caso que tenemos con el testigo y el final del discurso del capítulo 3. En el versículo 31 ya no es el testigo que habla, ya no es. El testigo termina su discurso en el versículo 30, ¡pam!, se corta. Y en el versículo 31 es el apóstol que nos está hablando. Y esta manera de hacernos partícipes de su lectura es para alentarnos, para advertirnos. Vamos a leer qué dice. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es prácticamente una repetición de lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Ahora, en este caso, el apóstol nos lo dice a través de sus escritos, pero si nos enfocamos en la historia, vemos que los cristianos que estaban sufriendo esta persecución tenían que tomar una decisión, tenían que aceptar el hecho de que la decisión que tomaron de creer en el enviado, en Jesús, implicaba el aceptar un testimonio. Ahora, si nosotros como cristianos nos ponemos al lado de un israelita, de un judío practicante, podríamos hablar de la ley tranquilamente, porque las enseñanzas son muy parecidas. Inclusive los judíos tienen un mayor entendimiento de la ley del Antiguo Testamento más que los cristianos. En ese tiempo los cristianos y los judíos tenían la misma comprensión. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento que dice cosas mucho mayores, mucho más adelantadas al tiempo. Pero para el judío y para el cristiano de ese mismo tiempo era lo mismo, era el mismo libro, era el mismo entendimiento, la misma comprensión. Por eso se habla de la testimonianza, porque Jesús vino a tener una testimonianza de complementación para el Antiguo Testamento, que los cristianos recibieron, que los cristianos aceptaron esa testimonianza, los judeocristianos, lo aceptaron. Por eso el apóstol hace un énfasis recalcitrante, profundo, para que los cristianos, los judeocristianos que se habían convertido, no menguaran en su fe. Por eso nosotros tenemos que ver este evangelio con esa perspectiva. Juan dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Está hablando de los judíos que, habiendo atestiguado, habiendo visto los aciertos teológicos que hizo Jesús, ellos no lo recibían, porque sencillamente querían permanecer en su religiosidad.
Pueden haber muchos motivos, porque también era difícil de recibir un mensaje de ese tamaño, de ese poder. No se podía. Entonces Juan vuelve a hablar y dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Está hablando de que los judíos que recibieron la testimonianza de Jesús, las señales que la vieron, que recibieron entonces, estos confirman la veracidad de lo que estaba diciendo el tetragrama en el Pentateuco, en los Salmos, en los profetas. Están diciendo que sí, el Eterno cumplió su palabra. Por eso, aquel que recibe el testimonio puede decir que Dios es veraz porque cumplió su palabra. Y ahí, si nos queremos transportar a las cartas de Juan, a la primera de Juan, vemos que aquel que dice que no ha tenido pecado hace a Dios mentiroso. Aquel que dice que Dios no cumplió sus promesas, invece, Dios cumplió sus promesas en Jesús. Por eso, nosotros podemos decir que, como dice Juan en su carta, 3 son los que dan testimonio. Otra vez la palabra testimonio. Para nosotros, cristianos pentecostales, muchas veces cuando entramos en la ideología de testimonio, nosotros pensamos en las cosas que Dios hizo, que Jesús hizo en nuestra vida cuando salimos del mundo, cuando nos convertimos. Hablamos de una famosa testimonianza. Pero para Juan, la palabra testimonio no es sencillamente algo sucedido, algo personal. No. Cuando el apóstol habla de testimonio, está hablando de un cumplimiento de la palabra de Dios. Está hablando de lo que Jesús estaba haciendo, mejor dicho, lo que Jesús hizo al llegar a esta tierra. De eso está, de ese testimonio, de ese cumplimiento de la palabra. Nosotros como cristianos tenemos un testimonio. ¿Y este testimonio cuál es? Llevar la palabra de verdad, la palabra de que el Padre cumplió su palabra. Que Jesús murió por nosotros, entregó todo, cumplió lo escrito en Moisés, los profetas y los salmos. Lo cumplió todo. Ese es nuestra testimonianza. Esa es la testimonianza de Juan el testigo. La testimonianza del apóstol, de los apóstoles, de los cristianos de todas las épocas. Ese es el testimonio. Obviamente, también es un testimonio de lo que el Señor hizo personalmente en nuestra vida, pero en este marco narrativo se está hablando de ese testimonio que se ha cumplido en Jesús. Y concluye Juan, el apóstol, concluye el discurso con un broche de oro, con lo ya mencionado por Jesús. Él dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Según ustedes, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a una comunidad judía que, habiendo recibido el mensaje y habiendo leído, porque no era algo escondido este evangelio, habiendo recibido la palabra y el cumplimiento de la palabra a través de Jesús, entonces ellos estaban rehusando directamente y estaban haciendo a Dios mentiroso, incumplidor de sus promesas. Y también una advertencia a los que claudicaban, aunque sí era muy difícil, pero el apóstol está diciendo a aquellos que habían creído que se tienen que esforzar porque la vida de Dios estaba en ellos. Y el apóstol concluye todo este discurso del capítulo 3 y quizás cerrando un marco narrativo, porque después comienza otro gran marco narrativo que habla de la mujer samaritana, que lo veremos en el siguiente video. Así que yo les agradezco el habernos acompañado hasta ahora y en los días que vienen, y les hago un saludo. Compartan, pónganle me gusta y nos vemos la próxima. Dios les bendiga.